¿Hacia dónde debe evolucionar la revisoría fiscal? Por C.P. Alexander Camargo, CEO de CIG Auditores y Consultores Limitada. La figura del revisor fiscal está próxima a cumplir 100 años, con una historia de notables éxitos silenciosos y fracasos en cambio muy sonados, porque los platos suenan más cuando se rompen. Pero bueno, de esta historia he sido partícipe desde 1989, año en el cual me vinculé a esta función y me enamoré del trabajo del revisor fiscal. Las funciones del revisor fiscal están establecidas en el Código de Comercio y la discusión de su época, bueno, de mi época, era cuál era el alcance requerido en cuanto a la evaluación del control interno, si solo era necesario evaluarlo para determinar alcance y oportunidad de las pruebas sustantivas. Es el alcance con el cual se evalúa en una auditoría externa de estados financieros, o si era necesaria una auditoría del control interno. Una ley SOX, esta discusión bajó del tono. Sin embargo, con la convergencia a las normas internacionales, en Colombia definimos que para evaluar el control interno debíamos utilizar la norma para trabajos de revisión 3000, lo que nos alejó del camino que llevábamos. Seguimos en la discusión sobre el grado de aseguramiento que debe otorgar el revisor fiscal al informar sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. Y encontramos que algunos dictámenes dan una seguridad negativa. No estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia sobre el cumplimiento de las siguientes obligaciones de la compañía. Y otras, los revisores fiscales dan una seguridad positiva, lo que significa una falta de claridad de las normas que originan diferentes expectativas de los partícipes del sistema. De 1989 ha corrido mucha agua debajo del puente y la cantidad de normas y nuevos compromisos con que se vio abocado el revisor fiscal llegó a tal punto que las superintendencias, entidades de las más demandantes, se vieron obligadas a emitir normativas que moderaran el volumen de solicitudes que se realizaban y aún realizaban el revisor fiscal. Pero rápidamente surgen nuevas responsabilidades, como la circulación de las facturas, el reporte de las operaciones sospechosas, y ni qué hablar de los requerimientos de información de la Dirección de Impuestos Nacionales. Hoy día, el revisor fiscal es auditor de los estados financieros, contralor normativo que asegura el cumplimiento de la normatividad vigente, auditor de control interno, auditor de los diferentes sistemas de gestión del riesgo, sobre los cuales debe emitir informes semestrales, auxiliar de las superintendencias y de la Dirección de Impuestos, que normalmente todo lo requieren certificado por el revisor fiscal, garante de la circulación de las facturas y de las normas de propiedad intelectual, oficial de cumplimiento que debe reportar las operaciones sospechosas, delator de los actos de corrupción, y creo que para no hacer más extensa esta lista, no continúe por este camino. Lo importante que se hizo con la convergencia a normas internacionales fue identificar que se podían tener diferentes normas para el cumplimiento de las obligaciones del revisor fiscal. Para un grupo, las NAI, y para el otro, las NAGAS. Sin embargo, en la actualidad, esta diferenciación es difusa y parecería que vamos a una aplicación extensiva de la NAI. El caso es que la figura del revisor fiscal está en el ojo del huracán, y con tantas responsabilidades en sus hombros no le será fácil la tarea. La profesión es actualmente revisando qué cambios debe realizarse a la revisoría fiscal. Mi pregunta es, ¿qué queremos que sea la revisoría fiscal y por qué el muñeco de hoy es una colcha de retazos, en donde todos han puesto un pedazo de diferentes colores? Creo que llegó la hora de acabar con la revisoría fiscal e implementar diferentes mecanismos de control hechos a la medida así. Auditores externos de estados financieros, de los cuales debería tener dos modelos. Uno para las entidades que cotizan en mercados públicos o son entidades de interés. Otro para las demás entidades. Debe existir una entidad que efectúe revisiones de calidad
a los auditores externos de las entidades que cotizan, similar a la PCAOB, o sea, normas de aseguramiento de la información. Auditores tributarios que se encarguen de realizar las revisiones previas de las declaraciones tributarias y de los diferentes requerimientos de información solicitados por la DIAN. Estos auditores deberían ser remunerados por la misma DIAN para evitar cualquier tipo de sesgo. Auditores de control interno de los sistemas de gestión de riesgos. El gobierno nacional debe definir en qué entidades es obligatorio que esos sistemas sean sometidos a auditorías independientes. Importante que las entidades obligadas a este tipo de auditoría declaren el cumplimiento del marco correspondiente sobre el cual realizará la evaluación el auditor. Auditores externos normativos, que realicen una evaluación independiente de los sistemas de cumplimiento de las entidades. Auditores auxiliares de las superintendencias para que realicen las evaluaciones que esas entidades requieran, similar a cómo funciona hoy día la evaluación de los sistemas de PQR de las entidades de telecomunicación. Este esquema permitirá una especialización del profesional que desarrolla cada actividad, lo que redundará en el beneficio que recibirán los usuarios de dichos documentos y que el auditor tenga la preponderancia no solo cuando los platos se rompen y todos preguntamos ¿y dónde estaba el revisor fiscal?,